Sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista. Tenemos el gusto de compartir con Andrés Páez. Él es un político, abogado ecuatoriano que actualmente fue candidato a la alcaldía de Quito por la Alianza Quito Vuelve y tiene una gran trayectoria política en la cual incluyen cargos como consejero provincial, viceprefecto de Pichincha, diputado provincial, en fin. Con él vamos a conversar un tema muy importante, un poco de la situación actual en la que vive el Ecuador, basándonos en su perfil político, en su experiencia, en todas las propuestas que él ha planteado. Y nos gustaría iniciar haciéndole una pregunta. ¿Cómo usted evalúa las medidas de seguridad implementadas por el gobierno bajo el decreto 111? Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de Radio Visión Manaví. Muchas gracias, buenos días. Un saludo afectuoso a todos los manavitas. Yo creo que el presidente Noboa está haciendo lo correcto. Hay una cifra que revela el respaldo de los ciudadanos, 95%, en todas las mediciones. Eso significa que ha hecho lo correcto, pero que las medidas no se agotan ahí, en la declaratoria, ¿no? Yo creo que hay una serie de temas que tienen que ser revisados por parte del presidente de la República y que se pueden tomar medidas urgentes. Por ejemplo, hay que acabar con esta estupidez de la ciudadanía universal. Hay que llamar las cosas por su nombre. O sea, en las fronteras, en los puertos, en los aeropuertos, hay que poner filtros, pues, para que quien llegue acredite que no tiene antecedentes penales. Y si los tiene, decirle, señor, muchas gracias, usted no puede ingresar aquí. Ya sé que después de esto me van a decir que soy xenófobo, esto, no me importa, pero es que hay que hablar las cosas por su nombre. Segundo, hay que hacer un gran censo. Yo conozco muchos extranjeros aquí en Quito que son de primera calidad, profesionales realmente muy valiosos. Conmigo han trabajado. Gente de Colombia, de Venezuela, de Cuba, pero hay también de los otros, como en Manabí. Y por supuesto hay que hacer un censo para que las personas que han estado inmiscuidas en delitos, aunque no estén procesadas y no hayan sido detenidas, invitarles comedidamente a que regresen a sus países. No necesitamos esas personas que vengan a contaminar al Ecuador. Tercero, hay que fijarse en la podredumbre de algunas instancias de la función judicial. Pero es tan dramático lo que le digo que el expresidente del Consejo de la Judicatura está en la cárcel, en la cárcel. Y espero sinceramente que esté por muchos años para que no volvamos a tener a un chifleado histriónico nuevamente a cargo de la justicia. Y luego hay que reformar el Código Penal, pues. Hay que acabar con ese garantismo que ha terminado siendo una gran alcahuetería, en donde los ciudadanos estamos indefensos y los delincuentes están cargados de todo tipo de prebendas y garantías. Eso para hacer una primera mención a medidas que se deben tomar urgentemente. Esta especialidad, pero ya mencionó el tema de las cárceles. ¿Usted cómo evalúa las medidas de seguridad implementadas en el tema de las cárceles, específicamente dado el contexto de los disturbios que se han realizado, la fuga de espíritus? ¿Cuál es su opinión sobre estas políticas gubernamentales para manejar las crisis penitenciarias? Mire, yo creo que en el tema de las cárceles el desafío del gobierno debe ser recuperar el control total de ellas. Creo que tienen que tomar medidas que son urgentes, pensando también en cómo disminuir las tensiones internas de esos centros carcelarios. Tengo un amigo que por razones profesionales visitó la penitenciaría del Litoral no hace mucho, hace unos meses, y me decía que los reclusos no tienen agua en los sanitarios. Eso no puede ser tampoco, pues, o sea, no puede ser que la gente tenga que dormir al lado de los inodoros cuyos excrementos no pueden ser desalojados. Perdón de la crudeza de mis expresiones, pero es que no puede ser. Entonces, hay que tratar de que la convivencia al interior de esas cárceles tenga primero condiciones mínimas de salubridad,
Y luego hay que entrar a un régimen penitenciario laboral, que es una propuesta. Un compañero mío de la universidad hace más de 30 años hizo la tesis de grado sobre eso. Hay un libro sobre eso. Pero es que no pueden estar los reclusos rascándose la barriga. Tienen que tener algún tipo de actividad laboral que les permita tener un ingreso para ellos y para dar a sus familias que están en situación difícil. Eso va a ser un estímulo para mejorar las tensiones internas de los centros carcelarios. Luego, hay que educar a muchos de los reclusos que no han tenido acceso a la educación. Hay que darles la oportunidad de que hagan la primaria, la secundaria, incluso estudios universitarios. Algunos ya lo han hecho, pero muchas personas que llegan, su educación es absolutamente precaria, con mucha dificultad alcanzan a firmar un papel. Hay que darles oportunidades para que se puedan reinsertar en la sociedad. Cuarto, hay que tratar por todos los medios de que ellos reciban también ayuda espiritual que se necesita tanto. El día en que hace 16 años se expulsó a Dios de los hospitales porque Correa ordenó que se retiren las imágenes religiosas bajo estas taras de los comunistas, ¿no? Cuando se ordenó sacar a Dios de las clases, de los colegios, y cuando sistemáticamente se ha expulsado a Dios de los hogares, también tenemos esta situación. Entonces yo creo que un auxilio espiritual a esas personas les vendría muy bien. Hay experiencias a nivel mundial de lo que significa el apoyo espiritual para personas que están privadas de la libertad en condiciones que no quisiéramos nosotros vivir. O sea, hay que hacer eso, pero hay que pensar en los que están adentro y también pensar en los que estamos afuera, que lo que queremos es que no vayan esos infractores a las cárceles a especializarse, sino que vayan a rehabilitarse y que regresen a la sociedad como personas productivas, como personas que puedan realmente no volver a incurrir en la comisión de delitos. Ahora que están haciendo su intervención, mostraron imágenes, videos de la que decían, incluso hasta el presidente mencionaba de que la cárcel, específicamente la de Quito, era un pecado, con toda la comunidad de México. Bueno, seguramente hay áreas de ciertas cárceles que pueden tener más comodidades que otras. La realidad es que la situación de las cárceles en el país es dramática. En la cárcel de Cotopaxi, cerca de la Tacunga, tienen el mismo problema los reclusos. Esto me lo comentó Galo Lara, que estuvo preso ahí, que es el problema del agua. Entonces, si no pueden acceder al agua, sus condiciones de bienestar mínimo se ven alarmantemente deterioradas. La cárcel de El Inca, aquí en Quito, que fue antes la cárcel de mujeres, tiene una situación de hacinamiento que es espeluznante. Cárceles como la de Azogues, la de Riobamba, la de Ambato, la de Ibarra, las de la Sierra en general, la de Esmeraldas, son cárceles que viven un drama realmente muy crítico. Entonces, yo sí creo que hay que entender que una de las formas de mejorar la situación carcelaria es reduciendo las tensiones internas que se viven en esos centros carcelarios. Y claro, no se olvide usted que durante el correísmo tomaron la medida de que los miembros de las bandas se les permita estar juntos en ciertos pabellones. Entonces, eso también ha sido uno de los problemas que ha tenido que enfrentar el sistema carcelario, porque el pabellón 7, donde están los X, se enfrentan con el pabellón 8, donde están los Y. Algún momento habrá que tomar medidas sobre eso también. Vamos cambiando un poco de tema, ya ampliando la situación, trasladándonos hacia la situación urbana, la violencia urbana que va a la par con lo que sucede en las cárceles. ¿Qué usted
¿O cuál creería que deberían ser las acciones específicamente en Quito, como por ejemplo en el marco actual del estado de excepción y el conflicto armado interno? Ya que existe mucha violencia urbana, ¿o qué propuestas específicas usted plantearía? Hay que hacer una profunda revisión del sistema de justicia. Fíjese usted que uno de los contribuyentes más importantes para la problemática actual ha sido la actuación muy cuestionable de algunos fiscales y jueces, no de todos, porque hay jueces y fiscales de primera a quienes yo los puedo mencionar y poner como ejemplo, pero hay de los otros también. Y esos jueces y fiscales, pero mire, el juez de Santo Domingo está preso, Curipayo. ¿Por qué? Porque ha sido descubierto haciendo cosas indebidas en el ejercicio de su función. Entonces creo que hay que abundar en el examen de la actitud, de la conducta de ciertos jueces y fiscales, que no ha sido la más ponderada como hubiéramos deseado. Y creo también que hay un problema que se está descuidando. Lo dije durante las manifestaciones del año 2022 en junio, que yo lideré una vez más la defensa de la capital, y lo vuelvo a decir ahora. Y recuérdese lo que le voy a decir. Mientras hayan sectores absolutamente carenciados y marginales, donde no llega la salud, la educación, donde no hay microcrédito, donde no hay oportunidades de trabajo, donde no hay oportunidades de trabajo. Mientras haya ese tipo de condiciones, habrá el caldo de cultivo para que las bandas enrolen a esa gente que no tiene otra opción. No es que estoy justificando su accionar, estoy simplemente describiendo lo que sucede. Entonces, ese caldo de cultivo hay que eliminar. Y la única forma es llevar al Estado al Ecuador profundo y llevar los recursos del Estado al Ecuador profundo. Hay que llevar al Ecuador, al Estado ecuatoriano, a esos sectores marginales, especialmente los urbanos marginales, que están contaminados por la criminalidad, por las drogas, por el alcoholismo, por los vicios. Hay que llevar el Estado a los sectores rurales. Hay que dotarles de condiciones mínimas de acceso a la educación, a la salud. Que los chicos puedan tener cupo en las universidades, terminando con las estupideces hechas durante la década saqueada por Ramírez en el sistema universitario. Hay que hacer que la gente pueda acceder al microcrédito para poder tener emprendimientos. Una madre de familia que tiene la posibilidad y la ayuda de comprar una máquina de coser, créame, que esa madre de familia se da modos para salir adelante con la máquina de coser y alimentar a sus hijos. Y le vuelve a su hijo operario y que le ayude y comparten las ganancias porque se ponen a hacer pañuelitos y venden a los vecinos. Créame, los ecuatorianos tenemos una gran capacidad de resiliencia. Sabemos cómo enfrentar la adversidad. Los manavitas lo demostraron en el terremoto del 2016. Ese es el ejemplo más reciente de cómo somos los ecuatorianos para enfrentar una tragedia. Esa tragedia de la exclusión, de la pobreza, de la enfermedad, de la marginalidad, se puede resolver llevando al Estado. Entonces, sí creo que hay que entender también los problemas estructurales del Ecuador. La pobreza es uno de los elementos estructurales del delito y de la formación de estas bandas, desgraciadamente es así. Planteándolo ya desde el punto de la cooperación interinstitucional, ¿cómo cree usted que deberían actuar los gobiernos locales y el gobierno nacional para implementar de manera eficaz acciones que puedan beneficiar a la ciudadanía con el tema del decreto 111 ya en los términos de seguridad pública? A ver, los gobiernos seccionales están más cerca de las vivencias de la gente. Entonces, lo que tienen que hacer es poner su infraestructura a disposición de la fuerza pública y también dar la información a la fuerza pública de cuáles son las zonas más calientes o más sensibles en cuanto a comisión de delitos. Pongamos un ejemplo, la prefectura de Los Ríos.
sabe que el anillo vial de Quevedo es un foco tremendamente riesgoso. Sabe que el paso lateral del Empalme hay un foco riesgoso. El gobierno provincial de Santo Domingo sabe que el tramo entre Patricia Pilar y Santo Domingo, la entrada, es un tramo de alto riesgo. Manabí sabe perfectamente que hay una zona costanera que está contaminada con puertos informales en donde hay actividades ilícitas. Es decir, los gobiernos seccionales pueden informar al gobierno central, pero especialmente a la fuerza pública, a los comandantes zonales, decirles esas son las zonas, pero les vamos a dar qué? Parte de nuestras camionetas, parte de nuestro personal, les vamos a dar insumos, les vamos a dar chalecos, les vamos a dar la alimentación, las bebidas, les vamos a dar facilidades para montar campamentos en donde puedan ubicarse las fuerzas del orden. Esa sí es ayuda por parte de los gobiernos seccionales. No pues reunir a los concejales y hacer una declaración que después le publican en internet. Eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Hay que mover a los gobiernos seccionales para que vayan a donde el comandante zonal y decirle, comandante, ¿qué necesita? ¿Qué le damos? Eso va a aplaudir la gente, porque de ahí la declaración hasta publicada en el Mercurio de Manta no sirve de nada. No sirve de nada. La gente dice, bueno, está bonita la declaración, pero ¿y? Si los problemas de la ciudadanía están en las calles, en las vías, que están abandonadas y que están algunas de ellas desgraciadamente tomadas por la delincuencia. Considerando la suspensión de los servicios educativos, el tema de la adopción al teletrabajo, ¿cómo piensa usted que estas medidas podrían afectar a los ciudadanos ecuatorianos y qué alternativas podríamos plantearles para quienes nos escuchan? Mire, el comercio está afectado, la industria está afectada. Aquí, mire, aquí afuera de mi oficina, hay un señor de humilde condición que ha trabajado cuidando carros aquí afuera desde hace unos 30 años. Es casi un anciano, casi un anciano. Ese señor no pudo venir hoy día a trabajar porque también tiene miedo. ¿Sabe cuánto es el ingreso diario de ese señor? Quizás 5, 6, $7, porque hay gente que se va sin pagar y bravos y les insultan cuando él está ayudando a cuidar su vehículo. Los hoteles, las reservaciones canceladas, los restaurantes, los bares, las discotecas, los sitios de diversión. La gente no quiere ir a los centros comerciales porque tiene miedo. El fútbol y los estadios. O sea, todo el mundo pierde con la criminalidad. Todo el mundo, todo el país pierde. Pierde también con el toque de queda, que es una medida necesaria para poder evitar que estas bandas se reagrupen aprovechando la nocturnidad, la oscuridad. Pero por el momento tenemos que todos con paciencia contribuir para capear esta dificultad y entender que el Ecuador tiene que salir adelante si se siguen tomando medidas categóricas, que eso es lo que los ciudadanos exigen, medidas categóricas como las que estimo ya se están tomando. Usted mencionaba el comercio. Sobre estas medidas económicas y sociales, ¿usted qué cree que debería realizarse para apoyar a la población durante este estado de excepción? Especialmente a esos que usted menciona, a las personas que viven del día a día, quienes se los consideran los más vulnerables. Mire, le pongo un ejemplo. La bahía de Guayaquil hoy día sale un video de que está desolada. No hay policías, no hay militares, se quejaba la única persona que ha levantado su Lanford ahí. Creo que una buena medida es, por ejemplo, que el Consejo Provincial del Guayas con la Alcaldía de Guayaquil coordinen la vigilancia a esa zona tan comercial para que esas personas puedan tranquilamente vender sus productos y las personas que acuden a comprar también lo hagan. Son medidas puntuales. En los mercados de Manabí
La misma situación puede ser articulada desde los gobiernos seccionales, porque no tenemos tantos policías y militares para estar prácticamente en cada esquina. No, no se puede. Pero los gobiernos seccionales sí tienen, por ejemplo, agentes de tránsito, agentes de policía municipal, que pueden ser destinados a esas tareas. Aquí en Quito, los agentes de tránsito son muy eficientes en el pico y placa. ¿Dónde que usted cometa el pecado de salir en el pico y placa con su vehículo? Le caen dos, tres motos, le multan. Está bien, uno no debe salir cuando tiene pico y placa. Pero qué importante sería que esos agentes en esta época más bien estén ayudando a la fuerza pública a controlar a la criminalidad. Eso sería una medida realmente que todos aplaudiríamos. Ahí sí creo que hay que poner a los gobiernos seccionales a que se enfunden la camiseta del Ecuador. Y es una muy buena, un buen mensaje que nos brinda. Sobre esto, la colaboración internacional, la crisis actual ha mostrado de que hay muchos temas que son candentes. Por ejemplo, se confirmó de que parte del armamento que utilizan los grupos organizados vienen desde el Perú. Y ahora con el tema de que a partir de hoy, 11 de enero, ya se va a hacer la entrega de los PPLs a Colombia, que son más de 1.500 PPLs. Con toda esta situación y la colaboración internacional y los cuestionamientos, ¿cómo considera usted que Ecuador debería trabajar con otros países, especialmente con Colombia y Perú, que estamos en un tema candente? A Colombia le vamos a entregar a los PPLs y Perú con el armamento que confirmaron de que los grupos organizados tenían armamento de ellos. Bueno, pero Colombia ha dicho que no los va a recibir. Eso yo lo escuché hoy día a un funcionario, me parece que de la Fiscalía colombiana. No los va a recibir porque dicen que no están en capacidad de recibirlos y que tienen que analizar caso por caso. Así que el asunto no es tan fácil. Yo creo que en este momento la cooperación internacional es muy importante, sobre todo para ayudar a identificar a aquellos que han escapado de la justicia y de la posibilidad de que la policía los arreste. Nos pueden ayudar con logística, con materiales para enfrentar una guerra. Imagínense, estamos en guerra. Poco a poco iremos asimilando, pero el decreto ejecutivo es clarísimo. Guerra interna. El problema es que por un lado está el Estado, por otro lado están las bandas criminales y en la mitad estamos usted y yo. Y todos los que nos miran y nos escuchan, los ciudadanos de a pie. Ese es el problema de las guerras internas, de las guerras civiles como las que el Ecuador desgraciadamente está enfrentando en este momento. Así que esperamos que la cooperación internacional se oriente a la dotación de recursos de infraestructura para la fuerza pública y que los ciudadanos también nos movamos. Permítame, antes de terminar, un pequeño mensaje a los ciudadanos también, porque todos estamos aterrados y yo comprendo el temor, porque eso es lo que lograron con la incursión en Canal 10, pues, provocar terror en la población. Por eso el delito es terrorismo, provocar intencionalmente el terror en la población. Ese es el terrorismo, con actos en donde se utilizan armas, además, y se lastima a personas y se amenaza con la vida y la integridad de, creo que 2 centenares de personas el día de ayer. Pero yo les digo a los ciudadanos, si ustedes ven en la esquina de su casa que está un patrullero de policías, ¿qué nos cuesta obsequiarles un café con una empanada? ¿Qué nos cuesta acercarles una botellita de agua? ¿Qué nos cuesta a los militares que están cerca de nuestra casa, en el parque, regalarles un refresco? Quizá un sanduchito. Porque usted y yo sabemos que esos militares salen del cuartel y seguramente no tienen tiempo ni para ir un ratito al baño, peor para alimentarse. Yo le anuncio que voy a iniciar una campaña, he hecho hoy contactos con varios amigos, voy a iniciar una campaña
para sensibilizar a la sociedad, para que la gente se acerque a la fuerza pública y les ayude y les contribuya con estas cosas que nos costarán un par de dólares, pero que alientan al cumplimiento del deber de la fuerza pública. Y que Obsequiarles, buscan la unidad como a, ecuatorianos. además nos hacen sentir como nos sentimos cuando gana la Tri los partidos de fútbol. Así tenemos que sentirnos ahora. Ese es nuestro deber como ecuatorianos. Y más cuando los manavitas tienen fama de ser tan hospitalarios y gentiles con los foráneos. Así que creo que ustedes también pueden dar un gran ejemplo como manavitas a todo el Ecuador. Finalmente, ¿cuál es su visión a largo plazo? Nos gustaría conocer cómo encaja todas las acciones del gobierno con el decreto 111 y la visión a largo plazo de usted, de Andrés Páez, no solo para Quito, sino para el Ecuador en términos de desarrollo y seguridad. Yo creo que el país se va a pacificar. Tomará unos días, obviamente, pero el país se va a pacificar. Yo estoy en este momento en mi oficina, en una zona del centro norte de Quito. Eh, Esto a estas horas ya comienza a encenderse porque aquí en las noches funcionan bares y restaurantes. Y a esta hora ya se siente una bulla, ¿no? Y créame que estoy hasta melancólico porque extraño esa bulla. Significa que hoy día no van a venir muchas personas a tomarse un café, quizá una bebida, o a bailar o a escuchar un grupo de música en vivo. Y eso es pérdidas para estos negocios que viven de eso. Es pérdidas para estos 3 haitianos que vienen en la noche a cuidar los carros y que ayer de noche ya no los vi. ¿Cómo pararon la olla ellos ayer? Que hoy día, antes de la entrevista, estuve atisbando por la ventana que da a la calle y no estaban. ¿De dónde van a sacar 3, 4 o 5 dólares para comer con sus familias? Uno de ellos tiene 2 hijos chiquitos, pequeñitos. Son haitianos, migrantes irregulares, pero muy trabajadores. O sea, yo me pongo en los zapatos de ellos también. Hoy noche el señor que pierde es el señor que le contratan para que con su guitarra toque unas canciones, los chicos que tienen una banda y vienen a uno de estos bares a tocar, el señor que cuida los vehículos, el otro señor que tiene un terreno aquí que lo ha hecho parqueadero. ¿Sabe quién pierde? Una señora que viene acá todas las noches con un niño cargado delante, un niño tendrá menos de 1 año y medio, y que viene con un charol con cigarrillos, maní, chocolates, bombones, caramelos. Esa gente está perdiendo. Entonces, esas pérdidas que estamos viviendo son las que duelen en las entrañas de la patria. Y creo que nosotros en el largo plazo tenemos que pensar en ellos, tenemos que pensar como país tenemos que pensar en ellos. Y es muy importante que el presidente de Novoa siente las bases de lo que significa la acción eficaz del Estado proyectada a futuro. El Estado tiene que proyectarse a futuro, sentando las bases de lo que significa cómo llevar al Estado ecuatoriano hacia las entrañas de la sociedad en donde más se necesita. Le pongo un ejemplo de Manabí, que es uno de los problemas más acuciantes de esa provincia. El microcrédito a los emprendedores, el microcrédito a los campesinos. Manabí tiene una población rural enorme dedicada básicamente a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. ¿Cuántos de esos manavitas extrañan tener un crédito? Yo aplaudo la gestión de Mauricio Salem en Ban Ecuador en el gobierno anterior, por cierto. Ojalá el nuevo gerente de ese banco haga lo mismo o algo parecido. Pero mucho haríamos como gobierno que lleve el microcrédito a quién, al pequeño pescador que está ahí en las afueras de Manta o en Pedernales, que lleve el microcrédito al pequeño ganadero que está en Santana,
o en 24 de Mayo o en Pichincha, que lleve el microcrédito al pequeño productor de café en Jipijapa, al pequeño campesino sembrador en Chone, en Junín, en Rocafuerte. Eso es lo que se necesita. O sea, mire, no sacamos mayor cosa liquidando el problema ahora y dejando el problema subyacente, ¿no? Porque la pobreza, la exclusión, la marginalidad es el problema que subyace detrás de esto. Estamos viendo la parte de arriba. Lo que está aquí abajo es el verdadero problema, el componente estructural de la criminalidad. Entonces, sí tenemos que llevar esas medidas hacia los sectores más carenciados del país. Y Manabí es una provincia que tiene zonas muy deprimidas desde el punto de vista económico. Lleva años de abandono. Pero lo que más me duele es que 3.500 millones de recaudados para la reconstrucción de Manabí. ¿Sabe a cuánto equivale eso? Yo hice el cálculo. Al presupuesto de 27 años del Consejo Provincial de Manabí. Si se hubieran utilizado bien esos recursos, Manabí ahora sería la primera provincia del país, la más próspera, la más desarrollada. ¿Sabe qué hicieron? Se robaron la plata. Y los manavitas, creo que tarde o temprano tienen que reclamar por eso. Porque ¿a quién se perjudica? A los más pobres, a la gente más menesterosa. Así que yo creo que hay que seguir con estas medidas, hay que combatir la criminalidad, pero no hay que olvidarse de que la gente necesita comer, necesita educarse, necesita un dispensario médico donde ponerse una inyección, donde tomar una pastilla, donde le den un desinflamatorio. La gente no tiene para comprar antibióticos. Se para fuera de la farmacia con la receta, señor, ayúdeme. Ayúdeme a comprar, aunque es porque mi hija se está muriendo. Seguramente a usted también le ha pasado eso. A mí me ha pasado. Entonces, hay que hacer que el Estado cumpla con esa obligación. Si no, la criminalidad seguirá vigente. Supongamos que ahora acabamos con esta criminalidad y con estas bandas. Si es que hay gente que necesita y que no tiene otra opción que enrolarse en bandas criminales, pues seguiremos teniendo un problema cíclico. Hay que resolver el problema de fondo que es los sectores carenciados, los urbanos marginales, sin salud, sin educación, sin microcrédito, sin oportunidades de empleo. Ese es el secreto para salir adelante. Y en la parte final de esta entrevista, que ha sido bastante enriquecedora, su mensaje a todos los manavitas y también a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas como es la www.radiovisionmanavi.com. Yo quiero pedirles a los manavitas, más que darles un saludo afectuoso y caluroso como siempre lo he hecho, yo vivo enamorado de Manabí. En mis lides políticas, Manabí es una provincia que siempre me recibió con enorme afecto. Tengo una anécdota en la segunda vuelta del año 2017. Salimos cuarto para las 7 de la mañana de Manta en helicóptero y aterrizamos 6:15 de la tarde en Tosagua. Ese día me recorrí 15 cantones manavitas. En un día. Batí un récord en helicópteros. Fui recibido con el calor propio de los manavitas. Amo la comida manavita. Me sé de memoria ese pasillo hermosísimo que se llama Manaví. También me sé la tejedora. Creo que es de la gente más excepcional que he conocido los manavitas. Y por eso me atrevo a pedirles que no se olviden de la fuerza pública, que ayuden ahora a la fuerza pública, que se aproximen a ellos. Son nuestros hermanos que nos están defendiendo. Llévenles una tacita de café, un pan, un sándwich, quizá un helado durante el día, ya que hace tanto calor y hay zonas en donde el calor es seco por la falta de brisa. Denles una botella de agua, un refresco. Eso es ser ecuatorianos y sentir el Ecuador profundo en las entrañas de la patria. Les mando un gran abrazo y le agradezco a usted inmensamente por la
oportunidad que me ha permitido para dirigirme a los manavitas y a muchos ecuatorianos que en el país y en el exterior se habrán conectado con esta señal el día de hoy. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a Andrés Páez, él es un político, abogado ecuatoriano con una amplia experiencia en docencia, en el ejercicio independiente del derecho, también tiene una muy buena carrera política y fue un gusto para nosotros como Radio Visión Manaví 650 AM tenerlo aquí en esta importante entrevista. De mi parte, esperamos tener una próxima conversación con usted. Claro que sí. Muchas gracias, un cordial saludo y un abrazo a la distancia. Buenos días. Buenos días.